Esto es Baile de Máscaras, la serie de podcast de crítica y producción de estéticas para la moda, de la licenciatura en diseño de indumentaria y textil de la Universidad de la Cuenca del Plata. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo. Mi nombre es Paula Rodríguez Y el mío es Gianfranco Goicoechea. y hoy les queremos hablar un poco respecto a la evolución de la fotografía editorial y a la relación que ha mantenido el cuerpo a lo largo de su historia, digamos. Nosotros vamos a hacer mayor hincapié en el cuerpo femenino porque es aquel que ha representado mayor relevancia dentro del mundo de la fotografía editorial, es aquel que ha sufrido más cambios, digamos. Y bueno, relacionando un poco este nuevo tema con el tema anterior que tenía que ver con la expulsión de lo distinto, hablábamos antes de que la brecha que se nos deja como individuos para la distinción es muy acotada y vamos a ver que en este mundo de la fotografía editorial eso se ve reflejado perfectamente. O sea, hay cosas que todavía a pleno 2020 no son aceptadas dentro del mundo de la fotografía editorial. Vamos a ver que la distinción es muy, muy acotada. Pero antes de meternos de lleno en ese análisis, nos pareció fundamental como dar un marco teórico y explicar de qué se trata este rubro de la fotografía editorial. Entonces, hace referencia a que el destino final de esta sea una revista, un suplemento o un catálogo de modas. Cuando hablamos de editorial de moda, estamos haciendo alusión a todas aquellas sesiones en las que queremos contar una historia o transmitir algo, queremos destacar ese mensaje. Entonces, en este caso no hablamos de cualquier tipo de fotografía, sino que tienen que cumplir con este fin, con este propósito específico, que en este caso es la promoción y la visibilización y la comercialización de toda una colección. Claro, la fotografía editorial no es cualquier cosa, sino que tiene que ver con eso, fundamentalmente con la venta de una colección, digamos. Claro, con la promoción, visibilización y comercialización del producto en sí. Claro. Y cabe aclarar que hay una distinción entre fotografía editorial y fotografía de catálogo, porque justamente la característica o el rasgo fundamental de la fotografía editorial es esto de la historia detrás de esa colección, ¿no? La fotografía editorial contextualiza, o sea, no es cualquier cosa, no es la fotografía del producto con un fondo blanco, no pretende mostrar detalles constructivos de una prenda, sino que justamente pretende explicar de qué se trata esa colección y todo el trasfondo. Así que bueno, eso es algo a tener en cuenta. Y habiendo definido esto, sí podemos empezar a hablar sobre cómo se da la evolución de este rubro. Empecemos por el principio. No fue sino hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, que la fotografía editorial surge en Francia. Hasta ese momento, el único medio que tenían los diseñadores para mostrar su producto era la mano alzada, digamos. Se dibujaba un figurín y se exponían en periódicos ilustrados y otro tipo de soportes, pero todo era dibujado. Entonces, el nivel de representación de detalles constructivos, por ejemplo, de una prenda era prácticamente nulo, o sea, era mucho más difícil la representación fidedigna de la prenda. Pero Exacto. Cuando hay avances dentro del mundo de la prensa gráfica y empiezan a surgir las primeras revistas o periódicos ilustrados de nicho, digamos, destinados a un grupo específico de personas, también surgen los primeros fotógrafos que tienen por objetivo darle un toque más artístico a la prenda, digamos. Y es acá que empiezan a pensar en la toma de la fotografía, pero desde un lugar ya no tanto de venta directa del producto, sino que además de la venta, la promoción y la visualización, se buscaba contar qué había detrás de ese producto final, digamos. Qué era lo que había pensado el diseñador, cuál fue la idea rectora, el punto disparador de esa colección, digamos. Sí, ahora el bien de esto, en realidad, de este rubro, que ha mantenido siempre una estrecha relación con el sentido de lo que es la belleza. Si bien se consideraron las épocas y las estéticas correspondientes, que es por ello que la imagen en la moda alcanza un valor superlativo, siempre representan los anhelos y los deseos de ver y verse reflejados, ¿no?, de la mejor forma que sea posible. Claro, como que en realidad, si te pones a pensar, ese es uno de los problemas fundamentales para mí de la fotografía editorial, que como que
siempre intentó generar ese anhelo de alcanzar algo en las personas. Como siempre en la fotografía editorial se plantea lo inalcanzable. O lógicamente en aquella época, en los inicios, era un grupo muy reducido de gente el que tenía acceso a una revista de nicho, a una revista de moda. Entonces, esas mujeres de clase alta, esas mujeres aristocráticas, comienzan a anhelar verse como la modelo de la fotografía editorial. Acá empieza toda esta cuestión de la cultura de moda, ¿no? Porque ya no solamente tenía que ver con la venta del producto, sino que había que considerar las ideas del diseñador, las modelos, que las modelos empiezan a cumplir un papel fundamental porque desde el cuerpo que se elegía se comunicaba también un mensaje, ¿no? O sea, la modelo se vuelve la cara visible de esa firma. Los fotógrafos empiezan a registrar estos fenómenos y ahí empieza toda la industria, desde las revistas que promueven las imágenes, todas las tiendas que en ese momento se dedicaban exclusivamente a vender revistas. Entonces, hay que considerar que la fotografía editorial dio lugar al inicio de la cultura de moda. Exacto. Pero también, me parece que es importante destacar que allá, por mediados del siglo XIX, la fotografía editorial o de moda no surge con el objetivo estricto de la comercialización. La realidad es que al principio, las primeras fotos que se hacen a una prenda se hacían con el objetivo de guardar registro de las temáticas y los productos que había tenido en años sucesivos una firma, digamos, que había generado una firma. Pero bueno, con los avances tecnológicos y con el abaratamiento de lo que significaba hacer una sesión fotográfica, es que empieza a darse más rienda suelta a la imaginación y se empiezan a generar sesiones sí mucho más artísticas y con el objetivo sí de ahora comercializar la colección, digamos. Sí, acá me hacías recordar y me gustaría también recomendarte a vos y al público que nos está escuchando la colección que lanzó ahora Rihanna para la marca Fenty Savage, donde muestra todo esto, donde también se va a poder entender más de lo que estamos hablando sobre la fotografía editorial y lo que es hoy. Igual me gustaría... ¿Cómo? ¿Dónde la podemos ver? Está en Prime Video, lo pueden encontrar ahí. Está subtitulado y todo. Y ahora la verdad que está buenísimo. Lo entendés y lo ves también desde otra mirada y ya cómo se empieza a tornar el cuerpo y el feminismo una colección de lencería para mujeres, ¿no? Y como sí, está muy interesante, la verdad se los recomiendo. Lo que me gustaría centrarme ahora es en la evolución de la fotografía de moda y cómo la dividimos en una serie de etapas fundamentales, ¿no? Arrancamos con lo que es el pictorialismo, con Adolf Meyer, que él como que fue el principal referente de lo que es el pictorialismo en la fotografía editorial. Lo que hacía esta corriente de fotógrafos fue considerar una expresión más artística como la pintura o como es la escultura, ¿no? Por lo tanto, acá lo que pasa es que el nivel de detalle y el nivel de elaboración que se toman las tomas es bastante elevado. Igual las poses en este momento y el modelo eran bastante como rectas, finas, estaban en una postura más... Digamos, eran bastante realista, claro. Se distorsionaba tanto el cuerpo todavía, digamos, se apostaba más a la naturalidad en esa primera instancia, ¿no? Totalmente, empieza como con una naturalidad. Y acá lo que se buscaba era recuperar la mayor posibilidad de detalles en la foto. Todos los elementos que se utilizaban era de un contexto real que se estaba viviendo. Si bien acá el grado de erotismo no se enfatizaba tanto, había una postura más natural, un gesto más natural, pero siempre acá había que marcar la clase social elevada a la que pertenecía esta modelo, por ejemplo. Claro, desde la postura y el maquillaje, la clase, no tanto sexualizando a la mujer, pero sí la pertenencia a una clase.
Exacto. Y, bueno, y eran también los únicos que tenían acceso, ¿no?, a lo que era la fotografía editorial en esta época. Claro. Más tarde vamos a entrar en lo que es el modernismo, que ya en los años 20 significaron una cierta revolución en lo que es la fotografía de moda. Acá lo que se busca es romper totalmente con lo que estaba pasando antes, ¿no? Con lo que estaba pasando acá se logra una liberación, se podría decir, o se podría tomarlo así. Claro, Eh, consideremos que eran los años 20, tampoco era que iba a aparecer una mina está, en tetas, pero sí claro, que intentan romper un poco con esos parámetros tan rígidos previos, ¿no? exacto. Acá lo que se persigue es la sencillez sin dejar de lado esa elegancia que siempre caracterizó a la mujer de los años 20, lo podríamos decir. Acá se exaltó a la mujer, a su cuerpo, a su feminilidad, pero desde una perspectiva práctica y también que sea funcional, ¿no? Debido a los cambios sociales que estaba sufriendo la sociedad, digamos, y la mujer sobre todo. Y ya que acá se daba raíz a lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, Que como se que yo todo creo el que en mundo. ese momento la mujer tuvo que ponerse los pantalones, digamos, empieza a desarrollar actividades que antes estaban exclusivamente asociadas al hombre. Y bueno, todos esos cambios sociales se ven reflejados en la comunicación de las distintas firmas. Desde el diseño, que comienza a ser más práctico y funcional, todo, bueno, se ve acompañado por una estrategia comunicacional acorde, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con eso, con que la mujer realmente cambia de roles por necesidad. Exactamente. Está en ese lugar, ¿no? Y era también lo que siento que la sociedad, como las mujeres, perdón, dicho, y junto con la sociedad necesitaban romper En ese con eso, momento, ¿no? totalmente. Y bueno, después podemos hablar un poco del realismo. Hasta ese momento, hasta el surgimiento del realismo, como que la fotografía se centraba más que nada en fines publicitarios, pero a partir de la década del 30, ya pasando la Primera Guerra Mundial, la prensa como que toma más fuerza todavía, se afianza más, entonces la imagen, la moda pasan a tener como un lugar más importante dentro del consciente social, del consciente colectivo. Entonces, en la época del realismo se apuesta como a un cuerpo realista, a un cuerpo todavía bastante natural, pero lo que empiezan a hacer los fotógrafos es jugar un poco más con los planos. Empiezan a jugar más con los enfoques de las fotografías. Esto por ahí sí dotaba de un poco más de misterio a la imagen, pero todavía se seguía apostando a un cuerpo bastante natural. Lo que sí pasa durante el realismo es que a la fotografía se le empiezan a incorporar otros elementos. Por ejemplo, se empieza a incorporar una silla, una mesa, como el cuerpo empieza a relacionarse con los objetos en el set fotográfico. Y bueno, me parece que esta es como la característica fundamental del realismo, que empieza a incorporar cuestiones que hacen al contexto, más cuestiones que hacen al contexto. Después pasamos al surrealismo, en donde sí hay ya una cierta distorsión del cuerpo, mientras que el realismo exploraba como el entorno que rodeaba el cuerpo. El surrealismo se basaba más en el mundo interno, digamos, en el descubrimiento del mundo interior. Lo surrealista sí implicó la distorsión de la realidad, del cuerpo, la descontextualización de los elementos, y se otorga en este momento mayor carga erótica ya a la fotografía, al cuerpo de la mujer se lo erotiza más incluso que en años anteriores. Desde el Y el de las acá y las posturas, sobre todo, es como que... El maquillaje durante el surrealismo se acentúa muchísimo más, es muchísimo más fuerte. Y bueno, todo esto también está en lógica coincidencia con la evolución en el diseño, ¿no? El diseño surrealista también como que era más osado, empieza a dejar de lado las cuestiones tan conservadoras. Me parece que esa es la... Sí. Sí, acá es como que también la fotografía tuvo ese pico, ¿no? Ya que en los años que le siguen y tras la entrada de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía se ve desvinculada de todos los movimientos claro, todo eso que se había avanzado, ¿no? Todo eso que se había avanzado con la crisis económica que causa la Segunda Guerra Mundial se va a la miércoles, digamos. O sea, se decrece en ese sentido, pero bueno, por suerte, para los 50, me parece que en esa época como que empieza a tomar nuevamente fuerza, ¿no?
Que lo que proponen estos diseñadores es acá la liberación de la mujer, esa es la imagen que se quiere mostrar. Se abandonan lo que son las poses artificiales y estos cuerpos tan rígidos para dar paso nuevamente a lo que es la naturalidad de la mujer. Y acá el énfasis es en lo táctil, en las texturas y en los volúmenes. Claro, se empieza a hacer como más fotos de detalle, ¿no? Como en esta época se acompañaba la foto la foto editorial con foto de detalle, como que se empiezan a acentuar algunas características de la prenda, se empieza a hacer mayor foco en algunas características de la prenda. Sí, totalmente. Y después, bueno, para la década del 60 se produce una revolución total entre el hipismo, la lucha racial, pero por sobre todo el feminismo. La moda, bueno, avasalla las calles, gana la calle, y en algún punto los fotógrafos se apropian de otros escenarios con esta salida de la moda a la calle. O sea, se abandona por ahí la rigidez esa del estudio con la luz que enfoca en el ángulo perfecto y se hace una fotografía más callejera, con un cuerpo más dinámico, una mujer más activa, una mujer que ya no era una ama de casa o que por lo menos intentaba no serlo. O sea, acordémonos de que la fotografía editorial siempre intenta reflejar el anhelo, digamos, a lo que se aspira. Entonces, ahora es que se empieza a mostrar más dinamismo. La mujer sigue desde la postura mostrando cierto encanto, digamos, o sea, sigue siendo femenina, pero se la muestra en una postura mucho más fuerte, digamos, con mucho más presencia. Por ahí se la muestra desarrollando algún tipo de actividad física. Se empiezan a incorporar escenarios más naturales, o sea, esto que hablábamos de que se abandona el estudio y se generan fotografías del momento, digamos. En el 60 tenemos que tener en cuenta que están muy de moda los happenings, el arte performativo, toda la cuestión de lo que sucede es el hoy, y es eso lo que también se intenta reflejar en la fotografía, ¿no? Al principio, después de tener tantos años de una fotografía en estudio y más conservadora, fue difícil la aceptación de este nuevo ángulo, de este nuevo enfoque, pero después las mujeres, que cada vez empiezan a sumarse y a aceptar más esta corriente feminista, se empiezan a sentir más identificadas con esa nueva mujer más dinámica, no tan rígida, con ese cuerpo que no parece constantemente en una película. La mujer empieza a sentirse más identificada con eso, entonces este tipo de fotografía callejera, salida del contexto habitual, el contexto habitual hasta ese momento, empieza a tomar más fuerza, ¿no? Sí, y es en esta década también donde se produce un adelanto, se podría decir, porque se produce una cierta ruptura de lo que es lo convencional de la fotografía y comienzan a incluirse ya más desnudos, más crudos, actitudes más agresivas, otra transmisión empieza a tomar la fotografía, también una sumisión voluntaria, aunque se continuaba optando por mujeres altas y de vuelta los huesos muy marcados. Pero lo que pasa acá es que hay una elección del Estado directamente relacionada a los importantes movimientos feministas que estaban originándose en esa época, ¿no? A partir de las posturas, de vuelta los gestos y maquillaje que se tienen en cuenta, a su identidad femenina como tal. Claro, perfecto. Y en los 70 y en los 70 lo que pasa es que exhibieron a las mujeres activas, mostradas en situaciones más dominantes, ¿no? Claro, como que ya habían tenido algún logro de sus luchas. Claro, sí, empiezan a mostrar estos logros que empiezan a tener en la sociedad, ¿no? Se empieza a vivir eso, tanto en las actividades laborales como en la exaltación de su cuerpo a través del erotismo otra vez. Claro, como que se deja de tabuizar tanto la cuestión de la sexualidad asociada a la mujer antes. Si bien en los 60 sí ya hay una revolución, pero para los 70 está mucho más aceptado que la mujer también es un ser sexual, digamos. Entonces se la empieza a erotizar más aún en la fotografía, me parece a mí. Y bueno, y a partir de los 80, que es el momento en donde grandes actrices pasan a ser la cara de las firmas, como empieza esta estrategia de relaciones públicas, de marketing, de comunicación, y se empiezan a tomar figuras que no necesariamente están ligadas al rubro de la moda, como referencia para las firmas, porque justamente funcionan para aumentar las ventas, ¿no? Y en este momento las poses empiezan a desnaturalizarse de nuevo. O sea, no solamente se empiezan a generar
contorsiones extrañas, sino que además se jugaba también de nuevo con los encuadres. Se buscaban encuadres diferenciados, se aporta más exotismo al cuerpo de la mujer, más misterio. Se utilizaban por ahí esta cuestión de los velos, como delante de la cámara, por ahí en un primerísimo plano, tapando parte del cuerpo, la transparencia, distintos efectos a nivel fotográfico que buscaban generar justamente eso, cierto halo de misterio, digamos. Sí. Y bueno, y vinculándonos más ahora a lo que es la realidad, la fotografía de moda como publicidad, tienen estos grandes aliados, ¿no? de digitalización, y es el Photoshop. Esta herramienta lo que ha logrado es distorsionar totalmente el cuerpo. Claro, y era lo que mencionamos en el capítulo anterior, que lisas, planas, satinadas, que hablábamos, bueno, es eso, tipo, Photoshop ha funcionado para generar esas superficies que se criticaban en el capítulo anterior, ¿no? Sí, y la verdad que lamentablemente, y pese a las numerosas campañas, ¿no? que vemos hoy en el actual, que promueven esta aceptación de nuevas formas de belleza no hegemónicas, la fotografía editorial siempre está propuesta y está dispuesta sobre todo a distorsionar el cuerpo. Totalmente. Como que no puede abandonar esta idea de 2020, la realidad es que un montón de marcas siguen apostando a la delgadez extrema como el símbolo de estatus y riqueza, ¿no? Sí, todavía las posturas, y creo que en muchos casos todavía buscan acentuar esta cualidad, dejando ver las costillas, esta delgadez de cinturas, no sé. Las clavículas, sí, o sea, como esta cuestión del hueso tapado por la piel, nada más que por la piel, o sea, se sigue lamentablemente apostando. Muchas marcas hoy siguen apostando a este tipo de comunicación. Me acuerdo que hace un par de clases hablábamos de Zara, por ejemplo, que viste que es una marca ultra fast fashion, es, no sé, un Balbi español, más allá de que acá le otorguemos un estatus. La realidad es que en Europa Zara es lo menos, pero nada, viste que esta marca que es media low cost tiene una fuerza de venta que está muy vinculada a la estrategia comunicacional y de marketing. Y en las fotografías de los productos de Zara se puede ver que hay esta distorsión del cuerpo de la mujer, no tiene una pose totalmente natural. Si bien se exhibe el producto, la realidad es que como que se distorsiona un poco el cuerpo, y yo creo que tiene que ver con un objetivo con el objetivo de asociarse, aunque sea subliminalmente, a la marca líder, digamos, a las grandes firmas. Pero lo que no se estaría dando cuenta es que hoy por hoy marcas como Gucci, Versace, Maison Margiela empiezan a dar cuenta de cierta regresión a los inicios, digamos. Empiezan a dar cuenta de cierto retorno a la naturalidad inicial que caracterizaba la fotografía de moda. Me parece que queda un largo camino por recorrer. Las grandes marcas hoy han tomado cierta posición con respecto a esta distorsión del cuerpo, y se está intentando que se revierta esta cuestión de la desnaturalización total. No sé qué opinás vos. No, sí, para mí es una tendencia que todavía le falta mucha popularidad, se podría decir, en lo que es lo social. Pero también es cierto, y ya ahora entrando en lo actual, es que a partir de los 2000 se abandona un poco lo que es la delgadez extrema como característica fundamental de toda imagen. Sobre todo en los años 90 es cuando empieza esto a apostar también por un cuerpo más andrógino. Ya dejamos de un hombre y una mujer, y lo que hacemos es una mezcla de ambas. Sí, perdón. No, que te iba a decir que lo lamentable es que se apuesta a un cuerpo más andrógino hoy, pero no es que desapareció el canon de belleza ideal, simplemente se trasladó. O sea, la mujer delgada deja de ser delgada y ultra femenina para pasar a ser andrógina, pero en realidad como que todavía no hay una aceptación de todo tipo de cuerpo. Hoy también tenemos un ideal de belleza, lamentablemente, digamos. Sí, esta tendencia en lo que es la fotografía está ligada a las demandas de igualdad también que se están caracterizando con las luchas y el movimiento feminista y de la diversidad que se vive en la actualidad, ¿no? Claro, pero en realidad si te pones a pensar como sería bueno como que esta cuestión de la igualdad no necesariamente tenga que ver con un cuerpo andrógino o femenino o un cuerpo masculino feminizado, o sea, feminizado. Estaría bueno que esta igualdad tenga que ver con la aceptación de todos los tipos de cuerpo, ¿no?
estaría bueno pensar por ahí en la eliminación de este canon de belleza. Yo sé que queda muchísimo camino por recorrer para llegar a eso, pero bueno, a eso me parece lo que tendríamos que apostarle. O sea, en estos últimos años, para mí el cuerpo de la mujer ha perdido cierta connotación sexual, como esta cuestión de la feminidad exclusivamente asociada a lo sensual y a lo sexual. Pero bueno, es como decimos, es un camino. Imagínate que en los 60 ya el feminismo era un boom y hoy, pleno 2020, quedan muchísimas cosas por resolver todavía. Me parece que esta cuestión de la aceptación de los distintos tipos de cuerpo dentro del mundo del rubro de la moda también va a ser un proceso largo, pero está bueno que por lo menos lo empecemos a pensar, ¿no? Yo creo que por ahí se teme la desaparición de la fotografía editorial como tal. Yo creo que no, que eso no va a pasar, porque hoy como seres sociales nosotros seguimos necesitando a la fotografía como parte de esa comunicación, como medio, digamos, que no tiene que ver con la palabra concretamente expresada. Pero me parece que sí se va a seguir requiriendo de la imagen, pero creo que nuestro papel como comunicadores es pensar, bueno, qué imágenes vamos a emitir, ¿no? ¿Qué imágenes vamos a reproducir? No sé qué decís vos. Exacto, no, creo que ya no me queda acotar ninguna más porque lo describiste tal cual. Creo que con esto ya nos podemos despedir y espero, ¿no?, que del otro lado hayan podido disfrutar de esta charla de amigos y que también los invitamos a que hayan podido reflexionar como comunicadores, claro, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Invitarlos a repensar o a todos, digamos, independientemente de la carrera, repensar qué cambio podemos generar desde nuestro lugar. Bueno, nosotros como diseñadores, ¿qué podemos hacer para que este tipo de comunicación se modifique? Como publicistas, como licenciados en marketing, no importa la carrera, digamos, empezar a ver cómo entre todos podemos construir una realidad con la que estemos más conformes. Bueno, esperamos que hayan disfrutado y nos encontramos en un próximo capítulo.